¿Quieres entender por fin la electricidad trifásica? En este video te vamos a mostrar cómo funciona la electricidad trifásica de una manera rápida y sencilla. Electricidad trifásica, la guía definitiva. Hola, ¿cómo estás, Trafo Eléctrico? Bienvenido seas nuevamente a este canal. Soy el ingeniero Fabián Razo y estás en Capacitación Eléctrica Trafomex. Si deseas recibir todos los días capacitación, enseñanzas y consejos de la electricidad industrial, suscríbete en capacitacioneléctricatrafomex.com. Desde que era pequeño recuerdo cuando iba en camión en un automóvil. Miraba los cables aéreos de alta tensión, no sabía que estaban desnudos. Y no es que sea malo, digo, para los cables, aunque sea raro como un hipopótamo en tanga. Aunque siempre me hice preguntas como ¿por qué son siempre tres? Más tarde, cuando estudiaba la ingeniería eléctrica, entendí que los sistemas trifásicos se encuentran por todos lados. Por eso, hoy vamos a revisar este gran tema. Empezamos con ¿qué es la corriente trifásica y para qué sirve? Bueno, si estás en el mundo de la electricidad, es muy probable que hayas oído hablar de la corriente trifásica. Y no es un grupo de rock. Todavía, la corriente trifásica es una forma de corriente eléctrica que se utiliza en muchas aplicaciones industriales y también comerciales, en comparación con la corriente monofásica, la cual solo tiene una onda sinusoidal, es decir, sí está en onda. La corriente trifásica tiene tres ondas sinusoidales separadas, cada una con su propia fase. ¿Cómo entender el funcionamiento de la electricidad trifásica? Mira, la electricidad trifásica se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, en hogares, se utiliza para alimentar electrodomésticos y sistemas de iluminación. En la industria, se utiliza para alimentar maquinarias y sistemas de producción. En la medicina, se utiliza para alimentar equipos médicos y quirúrgicos. También se utiliza en el transporte, especialmente en trenes y tranvías alrededor del mundo. La electricidad trifásica funciona mediante la creación de un campo magnético rotativo que permite la generación de energía eléctrica. La electricidad trifásica es un sistema de suministro eléctrico que utiliza tres fases de corriente alterna. Cada fase tiene una diferencia de 120 grados con respecto a la siguiente. La corriente trifásica se genera en plantas de energía eléctrica mediante generadores trifásicos. ¿Cuáles son las diferencias entre electricidad trifásica y electricidad monofásica? En primer lugar, debemos entender que la electricidad es la energía que se produce cuando los electrones se mueven a través de un conductor. La electricidad se puede, de alguna manera, ser monofásica o trifásica, y la principal diferencia entre ambas, pues es el número de fases que tienen. La electricidad monofásica, la corriente fluye a través de un solo conductor y se genera a partir de una sola fase. En cambio, en la electricidad trifásica, la corriente fluye a través de tres conductores y se genera a partir de tres fases. Las fases son las partes conductoras de electricidad y cada fase está desfasada 120 grados respecto a la siguiente. Esto permite que la electricidad trifásica tenga un flujo de corriente más estable y eficiente que la monofásica. De hecho, de un sistema trifásico se pueden obtener tres sistemas monofásicos. Ahora, ¿dónde se utiliza el sistema trifásico? La electricidad trifásica es más utilizada en aplicaciones industriales y comerciales debido a su capacidad para manejar cargas más grandes. La electricidad monofásica se utiliza en aplicaciones residenciales y comerciales de menor capacidad. ¿La electricidad trifásica es más barata que la monofásica? Mira, la respuesta es, como muchas cosas en la vida, depende. En algunos casos la electricidad trifásica va a ser más barata que la monofásica, pero no en todos los casos. Depende completamente de varias variables. La razón de esto es que la tarifa eléctrica depende de factores distintos como la cantidad de energía consumida, el tipo de uso y la zona geográfica, además de otros. ¿Qué beneficios tiene la electricidad trifásica? Una de las ventajas de la electricidad trifásica es que es más eficiente que la monofásica. Esto se debe a que las tres fases proporcionan una corriente constante y equilibrada, lo que significa que se pueden alimentar cargas mayores y con mayor potencia. Por otro lado, la electricidad monofásica es más adecuada para aplicaciones pequeñas en hogares como iluminación, electrodomésticos y pequeñas herramientas eléctricas. Es más fácil de instalar y es más económica que la trifásica. Sin embargo, la electricidad monofásica puede ser menos eficiente para aplicaciones grandes, como ya te lo he comentado. Tiene mayor eficiencia en transmisión de energía, tiene menor caída de voltaje en largas distancias, tiene mayor capacidad de carga en los circuitos,
También tiene mayor estabilidad en el suministro de energía. Y como todo tiene ventajas y desventajas en esta vida, las desventajas son que requiere de equipos más grandes y costosos, requiere de más mantenimiento la electricidad trifásica, requiere de mayor complejidad en el diseño y control de sistemas y tiene mayor complejidad en la identificación y búsqueda de fallas. Recuerda suscribirte a este canal para más videos y aplasta esa campanita de notificaciones, pero todavía no terminamos. Dime, ¿sabes cuáles son las fallas de la electricidad trifásica? ¿Cuáles son las fallas de la electricidad trifásica? Las fallas en la electricidad trifásica pueden ser causadas por una gran variedad de razones, desde problemas en el suministro eléctrico, problemas en los cables, componentes o problemas con la instalación eléctrica. No se diga en las empresas donde identificar las fallas de la electricidad trifásica lo antes posible es la gran diferencia entre seguir trabajando o pertenecer a la fila de los que buscan trabajo de nuevo. Algunas de las fallas más comunes en la electricidad trifásica son las siguientes. Cortocircuitos, el mayor dolor de muelas de un ingeniero eléctrico. Cuando hay una conexión directa entre un conductor de fase y tierra y otro conductor de fase o neutro, ocurre un cortocircuito. Esto provoca un aumento de la corriente eléctrica, lo que puede causar graves daños en los equipos y generar hasta incendios. Como cuando tu jefe se enoja cuando llegas tarde al trabajo otra vez. Sobrecargas. Las sobrecargas ocurren cuando cargamos de más un circuito eléctrico, lo que puede generar un riesgo de incendio. Ya ves, como cuando decimos, todavía le podremos cargar estos 3 motorcitos al transformador, nada más porque ya está casi incendiándose. Falta de fase. Esto ocurre cuando uno de los 3 cables eléctricos no está recibiendo la corriente eléctrica adecuada. Puede provocar un desequilibrio en el suministro de electricidad y causar daños en los equipos cuando se quedan a 2 fases, sobre todo en los motores eléctricos. Para identificar estas fallas es necesario hacer pruebas eléctricas en los equipos y en la instalación. Y el tiempo corre. Hay que encontrar la falla cuanto antes de que nos despidan. Fórmulas de la electricidad trifásica. Fórmulas para calcular la potencia trifásica. P es igual a raíz de 3 por B por I por coseno de teta, donde P es la potencia en vatios, B es el voltaje de la línea en voltios, I es la corriente de línea en amperios y teta es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. No estés de mal pensado. Para un sistema trifásico conectado en estrella, la fórmula para calcular el voltaje de línea, V de línea, voltaje de línea es igual a voltaje V de fase por raíz de 3, donde V de línea es el voltaje de línea en voltios y B de fase es el voltaje de fase en voltios también. La fórmula para calcular la corriente de línea es la siguiente. Recuerda que estamos hablando de un sistema conectado en estrella. La corriente de línea es igual a la corriente de fase, donde la corriente de línea es la corriente de línea en amperios y la corriente de fase también se encuentra dada en amperios. La fórmula para calcular la potencia aparente es S es igual a la raíz de 3 por B por I, donde S es la potencia aparente en voltamperios. La fórmula para calcular la potencia reactiva Q es igual a la raíz de S cuadrado menos P cuadrado, donde Q es la potencia reactiva en voltamperios reactivos. La fórmula para calcular el factor de potencia coseno de teta es igual a P entre S, donde teta obviamente es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente, P es la potencia activa y S es la potencia aparente. ¿Qué es ahora la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente trifásica? En los sistemas eléctricos, la potencia eléctrica se divide en 3 tipos de potencias: potencia activa, aparente y la potencia reactiva. La potencia activa es la potencia real que se utiliza en un circuito eléctrico para alimentar cargas útiles como motores, calentadores. Se mide en watts y se representa con la letra P. La potencia reactiva es la potencia utilizada para producir campos magnéticos en los inductores y campos eléctricos en los capacitores. Se mide en voltamperios reactivos VAR y se representa con la letra Q. La potencia aparente es la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva y se mide en voltamperios VA y se representa con la letra S. Ya sabes, esta es la forma en la cual nosotros le damos cabida a la potencia de un transformador cuando decimos son 1000 kVA. La potencia activa es la única que produce trabajo útil, como nosotros los latinos, mientras que la potencia reactiva solo crea campos eléctricos y magnéticos y no realiza un trabajo útil, como los norteamericanos. Para entender mejor estas relaciones podemos utilizar el triángulo de potencia. En el triángulo de potencia, la potencia aparente se representa en la hipotenusa del triángulo, la potencia activa en el lado horizontal y la potencia reactiva en el lado vertical.
Para calcular la potencia aparente se utiliza la fórmula S es igual a la raíz de P cuadrada más Q al cuadrado. Para calcular la potencia reactiva se utiliza la fórmula Q es igual a la raíz de S cuadrado menos P cuadrado. Y para calcular la potencia activa se utiliza la fórmula P es igual a S por coseno de phi, donde phi es el ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje. ¿Verdad? La relación entre la potencia activa y la potencia aparente se expresa como factor de potencia o FP. Se expresa como un número entre 0 y 1 o como un porcentaje que puede ser 97%. Un FP de 1 indica que toda la potencia activa es aprovechada, es decir, nada más tenemos potencia activa, no tenemos potencia reactiva. Mientras que un FP de 0 indica que toda la potencia es reactiva y no produce trabajo útil. Si deseas saber más, suscríbete en Capacitación Eléctrica Trafomex.com. Soy Fabián Razo y estás en Capacitación Eléctrica Trafomex. Hasta la próxima.